Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo te explicaremos qué es la eutrofización y sus causas. La eutrofización es el enriquecimiento de nutrientes en un ecosistema acuático. Básicamente comienza cuando el agua recibe un vertido de nutrientes, como desechos agrícolas o forestales, lo cual hace que favorezca el crecimiento excesivo de materia orgánica, provocando un crecimiento acelerado de algas y otras plantas verdes que cubren la superficie del agua y evitan que la luz solar llegue a las capas inferiores. La proliferación de algas que aparece con la primera fase de la eutrofización provoca un enturbiamiento del agua que impide que la luz penetre hasta el fondo del ecosistema, y en consecuencia de ello, la vegetación muere al no poder realizar la fotosíntesis, generando que otros microorganismos, como bacterias, se alimenten de la materia muerta consumiendo el oxígeno que necesitaban los peces y moluscos, y a la vez generan algas tóxicas y microorganismos patógenos que podrían causar enfermedades. Las principales causas de la eutrofización son las siguientes: la contaminación urbana mediante residuos orgánicos e inorgánicos, como el fosfato; la contaminación atmosférica por óxidos de azufre y nitrógeno que reaccionan con el agua atmosférica para formar ion sulfato e ion nitrato; la contaminación agropecuaria, como fertilizantes o excrementos; y también la contaminación forestal, por abandono en los ríos de residuos forestales. En conclusión, la eutrofización produce, de manera general, un incremento natural de la biomasa y una reducción de la diversidad. Cuidar el medio ambiente y fomentar los sistemas de filtros y limpieza de las aguas puede ser una solución parcial a este problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te preocupa el medio ambiente, suscríbete al canal de Ecología Verde para estar al día de todos los vídeos que subimos con los que pretendemos cuidar el mundo como se merece. ¡Hasta la próxima! Muy bien, pues fijaos, eso es la eutrofización y como digo, es un problema que viene directamente de la contaminación agrícola por fertilizantes y etcétera. En principio, pues eso, puede pensarse que una gran cantidad de nutrientes puede ser bueno y no lo es. No lo es porque tiene estos efectos, digamos, secundarios. Y finalmente, como tipo de contaminación del que podemos hablar de la contaminación sólida, ¿vale? Básicamente me refiero a basura. Basura que se echa en ríos, que llegan al mar, basura que se echa directamente al mar. Hablo de metales, hablo de plástico, hablo de papel, hablo de un montón de residuos que al final acaban en el mar y que pueden poner en grave riesgo la biodiversidad marina y, bueno, un poco la calidad de la hidrosfera, por supuesto. Os voy a pasar otro vídeo, ¿de acuerdo? En el que vamos a ver un poco cómo afecta la contaminación esta sólida al mar en cuanto al plástico, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas, más bien son 5 supermanchas, del tamaño de Estados Unidos y Europa, que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero, ¿cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras, en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico.
10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En conjunto, las 5 grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico, que pesarían casi 270.000 toneladas. El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años. Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras el 80% proviene de la producción en tierra. Los ríos son las principales rutas por las que llega el plástico al océano, un problema que afecta especialmente en Asia. Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 están en Asia. El contribuyente más destacado a la polución es China, seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo estos países generaron, según datos de 2010, la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material, desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo. Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017. Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico. Muy bien, pues fijaos, ahí tenéis básicamente en qué se está convirtiendo el mar por efecto de verter basura y más concretamente en este caso plástico, ¿vale? Fijaos en esas 5 islas de plástico, ¿vale? Que tienen superficies, como bien ha dicho ahí, que superan ya la de muchos países de alrededor. Es una barbaridad, básicamente la inmensa cantidad de basura que se puede llegar a acumular en el mar. Y ya como os digo, solo estamos hablando de la basura, digamos, sólida en cuanto a plásticos en este vídeo. Es decir, todos los otros tipos de contaminación de los que hemos estado hablando en la clase de hoy también afectan directamente a la hidrosfera, por supuesto. Bien, para ver un poco esto, en plan, qué se está haciendo, me gustaría que buscaseis información sobre Boyan Slat y sobre su, de Ocean Cleanup, que básicamente es el proyecto que está llevando a cabo, y que me contéis un poco cómo funciona, en qué consiste, y si hay algunos otros proyectos activos que se estén llevando a cabo, ya sea bien por parte de países o bien por parte de digamos, organismos independientes, para poder, digamos, disminuir la contaminación que se produce en los océanos
para, digamos, disminuir la contaminación que se produce en los océanos de plástico, básicamente, ¿vale? Concretamente. ¿Vale? Buscadme, por favor, quién es Boyan Slat, qué está haciendo, en qué consisten sus medidas, qué consiste su proyecto y si hay otras medidas que se están llevando a cabo en el resto o sea, en otros países, o sea, o en organismos independientes. Para la semana que viene. Y muy bien, terminamos la clase aquí. Y espero que esto pues, os haya dado un poco más de idea de qué es la hidrosfera y cómo se está utilizando y sobre todo cómo es posible que se contamine para empezar, digamos, a elaborar una serie de planes sobre cómo podríamos evitar, ¿no?, que toda esta contaminación se produzca o qué cosas se podrían llevar a cabo para disminuir la sobreexplotación y la contaminación de la hidrosfera. Bueno, hasta luego, pasad buena mañana.